Bienvenidos al avance del capítulo 20 de la telenovela Juegos de Amor y Poder. Enrique, visiblemente molesto, encara a Luciana para exigirle que no continúe su relación con Roberto, convencido de que ese hombre solo busca dañar a su familia, pero Luciana, con serenidad, le responde que Roberto simplemente está haciendo su trabajo y que, además, entre él y Victoria no hay nada, pues todo fue un malentendido. Enrique no cede y, con tono acusatorio, le pregunta si de verdad le creyó sus mentiras, recordándole que está casado, a lo que Luciana replica que está en trámites de divorcio. Sin embargo, Enrique la corrige con frialdad, afirmando que aún sigue casado y que eso, para él, significa que no la quiere. Mientras tanto, en otra parte, Inés, entusiasmada, intenta motivar a su hermana Mariana a reavivar la llama de la pasión con Mateo, comentándole que ella misma lo logró con Enrique, pero Mariana, incómoda, le pide que no diga esas cosas, asegurando que su esposo siempre encuentra excusas para evitar relaciones más intensas, lo que provoca un tenso intercambio en el que Inés le exige que se calle, mientras Mariana le lanza la dura pregunta de cómo puede ser tan ingenua al no ver la verdad que tiene frente a los ojos, pero Inés, firme, insiste en que no le importa lo que piense, porque está convencida de que Enrique la adora profundamente. Por otro lado, Clara, al ver que Mateo se acerca, le pide a Daniel que se retiren rápidamente. Mateo los alcanza, los saluda y escucha cuando Clara le dice a Daniel que van por refrescos, aunque éste, sin entender la incomodidad de ella, se ofrece a hacerlo solo. Entonces, Mateo aprovecha para advertirle a Clara que no se ilusione demasiado con Daniel, ya que eso podría hacer que pierda su lugar como la mejor de la clase, además de recordarle con frialdad que ella está con él y, por tanto, no debería estar buscando a nadie más. Clara, conteniéndose, le dice que primero celebrará con Daniel, ya que se ha enterado de que será tío porque Tobías ha dejado embarazada a una mujer. Más adelante, Luciana sigue tratando de razonar con Enrique, preguntándole por qué no confía en que Roberto pueda divorciarse de Karina, y él, frustrado, le pregunta por qué defiende con tanta pasión a un hombre al que apenas conoce, a lo que Luciana le responde con sinceridad que cada día siente que lo conoce más y que, pese a todo, ella quiere estar con él y no lo va a dejar por nada. Enrique, resignado pero firme, le aclara que su única intención es protegerla y que no quiere verla sufrir. Más tarde, en plena fiesta, Adrián continúa bebiendo sin control y Alexandra, preocupada, le pregunta por qué no se detiene, a lo que le confiesa que la presencia de Daniel lo pone muy mal, removiendo algo en su interior que no sabe manejar. Poco después, Clara reúne a sus compañeros para brindar por Daniel, celebrando que será tío, y Alexandra, al escuchar eso, enfurece y le reclama a Adrián que por culpa de ellos Tobías ya no podrá ver a su hijo, pero él, intentando calmar las aguas, le pide que no le dé importancia y se relaje, sin éxito, ya que Alexandra, molesta, decide marcharse. Mientras tanto, Francisco se acerca a Mateo para contarle que Inés ya le confesó que él sabía todo sobre los muchachos, y Mateo, tranquilo, le asegura que no dirá nada, lo cual Francisco celebra como una buena decisión. En ese instante, aparece Luciana y Francisco se la aproxima para decirle que se alegra de verla disfrutar, a lo que ella responde con un gesto amable y se aleja. Mariana, por su parte, informa que se retiran porque está muy cansada, pero antes de que puedan irse, Mateo la detiene y, con una mezcla de tensión e intención, aprovecha el silencio del momento para revelar en voz alta que Daniel Saldaña está en la fiesta, provocando una reacción de sorpresa e incredulidad en Francisco, quien no puede creer lo que acaba de escuchar. Mateo también les comenta que Tobías dejó embarazada a una chica antes de irse, lo cual deja a varios sorprendidos. Mientras tanto, Memo conversa con Patricio y le expresa su gran deseo de trabajar en la campaña, aunque su tío no se lo permite debido al escándalo que se desató por el caso de los atropellados. Patricio le responde con resignación que así es la política, llena de conflictos y juicios apresurados, pero Memo insiste, pidiéndole que le permita ayudar en lo que sea,
con la esperanza de demostrar su valor y que su tío lo considere útil. Patricio, recordando una cena reciente con Germán, le comenta que él mismo le dijo que necesitaba ayuda. Memo se sorprende y le pregunta si Germán mencionó algo sobre él, pero Patricio le responde con una pregunta: ¿por qué habría de hablar de él? Entonces Memo le cuenta que también le mencionó su intención de participar en la campaña, momento en el que Patricio, preocupado, le pregunta si ya ha tomado la decisión de salir del closet, porque teme que esté llevando una vida que no le pertenece, agregando que le encantaría verlo algún día en su boda con una pareja que lo haga feliz. Memo no puede creer lo que oye y le pregunta si realmente planea casarse, a lo que Patricio le responde con firmeza que nunca ha estado tan seguro de algo en su vida, y además, le ofrece trabajar a su lado, provocando la alegría de Memo, quien lo abraza emocionado. Por otro lado, Inés le sugiere a Francisco que se haga cargo del bebé que espera la chica con la que estuvo Tobías, pero Francisco, visiblemente molesto, le exige que se olvide de eso, ya que lo mejor es cortar todo vínculo con esa familia. Luego, les pregunta con dureza quién se atrevió a invitar a ese muchacho a la fiesta. Inés le asegura que Adrián no fue, pero Enrique interviene preocupado, advirtiendo que si la prensa se entera de la presencia de Daniel, el caso podría reabrirse. Inés, agobiada, lamenta que Karina haya renunciado, ya que ella sabría cómo manejar esta situación. Francisco no tarda en decir que tuvo razón al asegurar que Karina antepondría a su marido por encima de la campaña. Pero Inés le asegura que no es así, ya que Karina conoce el secreto de los Saldaña y, aún así, decidió guardar silencio. Francisco, aún más molesto, insiste en que deben cerrar ese caso de una vez por todas, pero Enrique le aclara que eso solo será posible cuando logren encontrar a Fabiola. Mientras tanto, en otro lugar, Quirino le recomienda a Roberto que deje de trabajar y descanse, tal como le ordenó el doctor. Victoria, con su característico sarcasmo, interviene para aconsejarle a su jefe que no discuta, ya que se ha convertido en el fiscal más necio de todos. Roberto se ríe y le explica a Quirino que solo está adelantando algunos casos pendientes. Es entonces cuando Quirino le informa que Asuntos Internos ha determinado que procederán en su contra, a lo que Roberto, lejos de molestarse, se alegra sinceramente. Quirino, sorprendido, le pregunta si quiere celebrarlo con un café, y Roberto acepta con entusiasmo, diciendo que enseguida lo prepara. En otro espacio, Enrique le confiesa a Inés que siente que el destino les está jugando en contra, pues de entre todos los hombres del mundo, Luciana tenía que enamorarse precisamente del fiscal Furia. Inés, tratando de ver el lado positivo, le dice que tal vez les conviene, ya que si el fiscal se enamora de Luciana, podría olvidarse de los muchachos. Por su parte, Daniel se acerca a Alexandra y le pregunta si desea seguir sola. Ella le responde que no, simplemente se sintió abrumada por la música y la cantidad de gente. Daniel le confiesa que a él le pasa lo mismo, pues no es muy fan de las fiestas. Alexandra, visiblemente triste, se muestra distante, lo que lleva a Daniel a preguntarle si está así porque él se va, pero ella, con una leve sonrisa, le dice que en realidad está molesta con Adrián. Daniel, intentando animar a Alexandra en medio de su evidente incomodidad, le dice con una sonrisa que todas las personas en la fiesta están allí para celebrar su cumpleaños, esperando levantarle el ánimo, pero ella, con gesto escéptico, responde que probablemente también vinieron porque sabían que habría alcohol gratis. Él, negando con la cabeza, le pide que regrese a la fiesta para distraerse, a lo que Alexandra accede con la condición de que él se quede un rato más con ella, y Daniel, sin dudar, acepta. Mientras tanto, en otro escenario más tenso, Roberto le agradece a Berta por el regalo de las grutas, y ella, con picardía, le dice que no pudo resistirse a conocer su guarida. Cambiando el rumbo de la conversación, Roberto le pregunta qué era aquello tan importante que quería contarle sobre el Dr. Brown. Berta, un poco seria, le revela que llevó el caso de la clínica donde trabajaba el doctor, pero que no procedió judicialmente porque él administraba los medicamentos por vías alternas, lo que impidió reunir pruebas suficientes para acusarlo formalmente. Roberto sugiere que quizás tuvo cómplices,
pero Berta le aclara que el doctor falleció, por lo que ya no pueden interrogarlo, y le aconseja no angustiarse, recordándole que en su carrera hay casos que se ganan y otros que inevitablemente se pierden. Luego le exige que no insinúe una posible alianza entre Francisco y Brown, ya que aunque estudiaron juntos, no hay nada que lo demuestre. Ante esta revelación, Roberto la cuestiona por haber internado a su hermano en una clínica donde murieron 8 personas, a lo que Berta responde riendo, pidiéndole que deje de hablar así, porque empieza a parecer paranoico. En otro rincón de la historia, Adrián se acerca a Memo para preguntarle qué le pasa, y este, visiblemente molesto, le cuenta que estaba conversando tranquilamente con Patricio cuando Luciana llegó a interrumpirlos de forma inesperada. Adrián, compartiendo su malestar, comenta que tampoco lo está pasando bien, ya que Clara tuvo la ocurrencia de invitar a Daniel a la fiesta. Memo, alzando una ceja, le pregunta si va a permitir que Daniel le robe a su novia delante de todos, provocando que Adrián, cegado por los celos, aparte a Daniel de Alexandra con brusquedad y comience a golpearlo sin piedad. Alexandra, desesperada, grita que se detenga, pero Memo la sujeta para evitar que interfiera. Durante la agresión, Daniel escucha el grito de Alexandra y recuerda con escalofríos que fue el mismo que oyó la noche del accidente, lo que lo deja aún más confundido. En ese momento llegan Luciana y Patricio, quienes logran separarlos con dificultad. Adrián, aún furioso, le pregunta a Alexandra si va a seguir negando que Daniel está detrás de ella, pero ella, dolida y molesta, le agradece con ironía por arruinar la fiesta y se marcha sin mirar atrás. Adrián intenta seguirla, pero Patricio lo retiene firmemente, exigiéndole que se calme. Horas más tarde, Luciana acompaña a Daniel a su casa y le pregunta si siente algo por Alexandra. Él, con sinceridad, le confiesa que sí, pero también admite que ya entendió que ella nunca corresponderá a sus sentimientos. Luciana, con ternura, le ofrece hablar si lo necesita, pero Daniel prefiere no hacerlo y solo le agradece el gesto. Al mismo tiempo, Patricio, aún indignado, le reclama a Adrián por haber golpeado a un joven que intenta reconstruir su vida y por haber arruinado el cumpleaños de Alexandra debido a su borrachera. Adrián, con la mirada perdida, explica que bebe para olvidar lo sucedido. Patricio le recomienda que acuda a terapia, advirtiéndole que si la prensa se entera del altercado con Daniel, tendrán un escándalo mayor en manos. En ese instante, Inés aparece y le informa a Adrián que su padre lo está esperando. Patricio, aprovechando el momento, le pregunta a su madre desde cuándo Adrián está tomando pastillas, a lo que Inés le responde que es algo temporal, e intenta tranquilizarlo asegurándole que hará todo lo posible para evitar que Enrique sea demasiado duro con su hijo. Después de que Daniel llega a casa, Elena lo ve con el rostro marcado por los golpes y, preocupada, no tarda en preguntarle qué había pasado. Él, queriendo evitar más problemas, le dice que se topó con un borracho en la calle, pero que no es nada grave, asegurándole que está bien. Sin embargo, Elena no le cree y se enfurece, reclamándole por no ser honesto. Le exige que no vuelva a asistir a fiestas, porque ya ha perdido a Tobías y no quiere pasar por lo mismo con él. Daniel, frustrado, le responde que no es justo, que no puede quedársele encerrado, pero Elena, con la preocupación reflejada en su rostro, le recuerda lo doloroso que fue perder a su hermano y le pide que no haga nada que la ponga en riesgo de perderlo también. Aunque Daniel le pide que no se preocupe, asegurándole que estará bien, el dolor de su madre es evidente. Por otro lado, Enrique se muestra indignado y regaña severamente a su hijo Adrián por golpear a Daniel, especialmente sabiendo que aún se está recuperando del accidente. Adrián, tratando de justificarse, le explica que Daniel intentó acercarse a Alexandra, pero Enrique le responde que si sigue actuando de esa manera, perderá a Alexandra, no por culpa de Daniel, sino por sus propias acciones. Inés, intentando calmar la situación, le sugiere que busquen la forma de hacer las paces con Alexandra y Daniel, pero Enrique, aunque dispuesto a colaborar, deja en claro que él mismo se encargará de manejar el asunto. Mientras tanto, Luciana, preocupada, le cuenta a Roberto lo sucedido en la fiesta. Como Adrián golpeó a Daniel y como su padre ahora está al tanto de su relación,
lo que lo ha molestado profundamente. Roberto, con algo de ironía, le comenta que parece que su hermano pequeño es un peligro, pero Luciana se apresura a defenderlo, asegurando que hablará con él, pues sabe que cometió un error. También le confiesa que, aunque su padre está molesto, no piensa elegir entre él y su familia, porque los ama a todos por igual. Roberto, al escuchar esto, se disculpa por haberla hecho sentirse mal, pero le expresa su preocupación sobre cómo su vínculo con Enrique podría afectarlos en el futuro. Luciana, firme en sus convicciones, le explica que su padrino solo está así por lo sucedido con Adrián, y que en realidad es una buena persona, que siempre ha estado ahí para ella. Le comparte cómo, después de la muerte de sus padres, todos la culparon a ella y a Chofis por el fraude, pero Enrique fue el único que creyó en ellas y las defendió, dándole su apoyo incondicional. Roberto, visiblemente tocado por sus palabras, se disculpa nuevamente, reconociendo que fue injusto y asegurando que desea llevarse bien con Enrique. Al día siguiente, Daniel escucha mucho ruido en la calle y le dice a su madre que saldrá a ver qué pasa. Al encontrarse con Enrique, este le dice que su hijo está arrepentido por lo ocurrido y desea disculparse. Daniel, sin querer hacer más grande el asunto, le responde que lo mejor sería que solo se encuentren en la universidad. Sin embargo, Enrique, mostrando sinceridad, acepta su invitación a entrar a la casa, agradeciendo el gesto. Ya dentro, Daniel le pregunta a Adrián si vino por obligación, y este le responde que no, que vino porque quería disculparse sinceramente por lo sucedido. Daniel le asegura que no tiene problemas con él, pero le recomienda hablar con Alexandra, pues es ella quien está más dolida. Mientras tanto, Enrique se muestra conmovido al escuchar a Elena tocar el piano, y cuando ella lo nota, se detiene y le pregunta qué está haciendo allí. Enrique, algo avergonzado, se disculpa y le explica que vino a acompañar a su hijo para disculparse con Daniel. Elena, al enterarse de que su hijo fue quien golpeó a Daniel, se sorprende, pero Enrique intenta minimizarlo, diciendo que los jóvenes cometen errores. Sin embargo, Elena, con una expresión seria, le responde que conoce bien a su hijo y que no es alguien que ande provocando conflictos, dejándolo reflexionando sobre la situación. En ese momento, Daniel regresa acompañado de Adrián, y se dirige hacia su madre para explicarle que todo lo sucedido fue solo un malentendido. Adrián, aunque aún algo tenso, se disculpa sinceramente por el problema que causó, dejando claro que no era su intención. Elena, al escuchar las explicaciones, le dice a Daniel que si él asegura que fue un malentendido, entonces no hay problema. A pesar de su molestia inicial, decide dejar ir el asunto, aunque le pide a Adrián que sea más cuidadoso en el futuro. Enrique, por su parte, se despide y se retira con su hijo, dejando atrás una atmósfera algo más tranquila. Mientras tanto, Luciana se encuentra con Roberto y le pregunta sobre la propuesta que le quiere hacer. Roberto, con una sonrisa, le entrega el acta del divorcio que Karina firmó, un gesto que Luciana no puede creer. Le da un beso, pero Roberto, con tono serio, le recuerda que eso no significa que su familia lo acepte de inmediato. Luciana, algo sorprendida, le pregunta por qué no se digna a conocer a su familia, a lo que Roberto le promete que lo hará cuando se recupere. Luciana, aceptando su respuesta, asiente con la cabeza. En ese preciso momento, su abuela la llama para informarle que el plomero se dirige hacia la casa. Luciana, tranquila, le asegura que ella recibirá al plomero, provocando que Roberto, algo celoso, le pregunte si lo va a cambiar por un simple problema de casa. Luciana, riendo, le responde que no, ya que el plomero tiene 80 años, y le aclara que sus ojos solo están puestos en él. Este pequeño intercambio de palabras deja entrever la cercanía y la complicidad que existe entre ellos. Más tarde, Daniel se encuentra con Alexandra en la calle y le pregunta qué está haciendo. Ella, con una mirada seria, le responde que solo vino a ver cómo estaba. Daniel,
consciente de la situación, le responde que está bien, pero que lo único que quiere es que se mantenga alejada de él, ya que es lo mejor para ambos. A pesar de su dolor, le deja claro que es importante poner distancia entre ellos para evitar complicaciones. Por otro lado, Patricio le pregunta a su padre si realmente quiere que se encargue de espiar a Luciana, a lo que Enrique responde que no es necesario espiar, sino simplemente estar pendiente de ella, ahora que tiene novio. Patricio, al escuchar esto, le aclara que Luciana le hablará sobre su relación con el fiscal si se lo pregunta, y que sería tóxico que lo hiciera sin más. Enrique, sin embargo, se mantiene firme en su desconfianza hacia el fiscal y le pide a su hijo que tenga cuidado. A pesar de las tensiones, Patricio le promete que cuidará de Luciana, pero con la condición de hacerlo como lo haría cualquier hermano, ya que está convencido de que Luciana no estaría con alguien que le hiciera daño. Por otro lado, Daniel le entrega a Mateo el proyecto de los estudiantes del primer semestre, pero Mateo, sin esperar más, le dice que ya no es necesario que lo ayude, dejándolo en claro con un tono directo. Daniel, confundido, le pregunta si lo dice por la pelea que tuvo con su sobrino, a lo que Mateo responde que no tiene nada que ver. Sin embargo, Daniel, visiblemente afectado, le expresa que realmente necesita el trabajo, pero Mateo, aunque comprensivo, le dice que podría compensarlo de alguna manera. Sin embargo, Aniel, fiel a sus principios, le responde que prefiere ganar el dinero trabajando y no de otra forma. Mientras tanto, Adrián le explica a Alexandra que los celos que siente por ella significan que realmente la quiere. Alexandra, un poco sorprendida por la sinceridad de Adrián, le dice que por primera vez en mucho tiempo se siente feliz. Adrián, buscando una forma de justificar sus acciones, le pide que entienda que todo fue culpa de Clara por haberlo llevado a la fiesta, pero Alexandra le responde que Clara también llevó a Daniel sin saber lo que había hecho. Adrián, tratando de defenderse, le explica que, en realidad, los tres fueron responsables de la situación. Alexandra, en un arrebato, le dice que ojalá hubiera tenido menos miedo en ese momento para poder hablar. Adrián, confundido, le pregunta si se quedó callada por amor, lo que desconcierta a Alexandra. Al mismo tiempo, recibe un mensaje de su amiga, quien le cuenta que el chistecito de Adrián le salió muy caro a Daniel, ya que lo despidieron de su trabajo sin explicaciones. Esto entristece profundamente a Alexandra, ya que recuerda el momento en el que Daniel le había dejado en claro que no se acercaría más a ella. Adrián, al ver su tristeza, le promete que no fue su culpa, ya que se disculpó con su padre por lo sucedido. Alexandra, con algo de pesar, decide perdonarlo, y Adrián, feliz por su perdón, le regala un hermoso reloj como muestra de su aprecio. Esa misma noche, Sofía le menciona a Luciana que solo le dará una opinión sobre su relación con Roberto cuando vea que las cosas realmente marchan bien. Luciana, aliviada, le dice que lo que más le importa es que finalmente el hombre que ama es libre. Semanas después, Inés le pide a Enrique que no se agobie demasiado, pues el caso de Adrián ya está quedando atrás y la relación de Luciana con Roberto no tiene queja alguna. Enrique, aunque aliviado, le confiesa que no se siente agobiado, sino más bien cansado por todo lo que ha sucedido. Inés, siempre comprensiva, le promete apoyarlo en todo lo que necesite. Enrique, agradecido, le pide que esa noche prepare una buena cena, a lo que Inés responde con entusiasmo que lo hará. Antes de irse, Enrique le manda un mensaje a Karina diciéndole que la necesita más que nunca, lo que genera una ligera preocupación en Patricio, quien se acerca y le pregunta a su padre con quién está hablando. Mientras tanto, Roberto, después de hacer algo de ejercicio, accidentalmente se lastima la muñeca con la mancuerna. Luciana, al verlo preocupado, le pregunta qué pasó, pero él, restándole importancia, le asegura que no es nada grave y la besa. Luciana, preocupada pero comprendiendo su actitud, sigue la corriente, permitiendo que Roberto se acerque más a ella y descubra su cuerpo. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.